Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Estimado amigo, qué gusto verte hoy. El gusto es mío, una semana más que Dios permite y siempre un gusto estar acá en este estudio y comentar pues lo que estamos comentando. Por supuesto, es un privilegio poder conversar de estos temas ampliamente con vos, ¿verdad? Una persona con conocimiento, Igualmente. con criterio, ¿verdad? Y pues entre los dos, de lo poquito que hemos aprendido, sí, poder hacer esta propuesta. Claro, y una propuesta que, como hemos dicho antes, sirve para motivar e incentivar al pensamiento crítico, siempre a la par de lo que la Escritura revela. Correcto, es una verdad total, ¿verdad? El ser analíticos, el ser críticos, objetivos, Claro. siempre descansando en la suficiencia de las Escrituras. Persuasión mediante la argumentación. Y mediante el ejemplo. Ejemplo. Qué bueno, ¿verdad? Que los hombres fuéramos así. Los hombres, me refiero a los masculinos, ¿Sí? ¿verdad? Que tuviéramos esa capacidad de argumentar, de persuadir, no por la presión, la manipulación o la violencia, sino persuadir un punto correcto a través del ejemplo de vida, a través de argumentos sólidos, ¿verdad? Comprobables, firmes. Seríamos tan diferentes, ¿verdad? Y hubo un hombre así, una humanidad que es la humanidad a la que estamos dirigidos, que es en la humanidad de Jesucristo. Totalmente. Y donde se testimonia que Él era poderoso en palabras y en hechos. Totalmente de acuerdo. Maravilloso analogía o la analogía suprema, ¿verdad? Sí. El modelo supremo de argumento y de ejemplo. Supremo. Queremos en esta semana, en esta y la próxima semana, de hecho, queremos hacer una propuesta a la iglesia local del trato a la violencia intrafamiliar. Leímos una estadística de Lifeway en Estados Unidos sobre cómo estaba preparada la iglesia cristiana local para afrontar casos de violencia doméstica. Y fue hallado falto, así como Daniel profetizó, ¿verdad? Sí. Creo que si tuviéramos la habilidad de hacer la misma encuesta aquí en América Latina, o al menos en Costa Rica, creo que igualmente la iglesia no está capacitada de una forma integral y completa para afrontar los casos de violencia doméstica. Ahora, la iglesia está capacitada para capacitarse. Absolutamente. Eso es lo maravilloso del punto. Maravilloso. Está capacitada para capacitarse. Y entendemos que por el tiempo que tenemos en el programa, buscamos invitarle a usted para que pueda contactarnos y para que nos permita, en lo poco que podemos aportar o mucho, según lo que el Señor quiera, ayudarle a caminar para estos temas. Porque evidentemente es un programa para incentivar las posibilidades que se pueden dar. Totalmente. Levantas un ministerio basado en la iglesia local, bien, y no nos consideramos expertos en el tema, nos consideramos aprendices, Sí. que estamos cada día aprendiendo, ahondando tanto en las escrituras como en las vivencias diarias para presentar y persistir en este modelo de tratar la violencia doméstica desde el corazón. La iglesia es una institución que debe denunciar la violencia doméstica y no solamente denunciarla, debe también tratarla. Y como un ente social o puesto en una sociedad, más bien, debería tener acciones concretas, acción social concreta, ¿verdad? Para tratar la violencia doméstica. Mira, y me permito dar aquí un par de puntitos, Alonso, con lo que estás diciendo vos acá. Porque si no se da es básicamente por dos problemas, ¿verdad? En medio de otros que se puedan presentar. Primero es reducir la experiencia cristiana a una experiencia religiosa privada, sin conexión con la vida social. Eso es un problema de no vamos a decir todas, pero digamos que una gran mayoría de las iglesias. Y el segundo problema es el temor. Ahora, ¿por qué temor? Porque quien se identifica con las víctimas de la injusticia va a correr el riesgo de ser víctima también. ¿Ves? Claro. Y el cristiano tiene un compromiso con el amor,
con la libertad, con la justicia y con la paz. Y la verdad. Y la verdad, Ujú. así es. Ujú. Así que el temor a no relacionarse con los problemas de la víctima y ser perseguido con las consecuencias que la víctima va también a sufrir, Ujú. esa desvinculación es un problema que tenemos por el cual como iglesia no denunciamos la violencia intrafamiliar. Totalmente de acuerdo. Ahora, hago un paréntesis nada más. Cuando digo que la iglesia no está capacitada, no es mi intención menospreciar o juzgar. Soy pastor y entiendo que mi iglesia no está en la capacidad, al menos hasta el día de hoy, completa o integral, o al menos un plan específico para abordar un tema como este. Estamos trabajando en esto, pero mi intención no es juzgar o menospreciar ni criticar a una iglesia específica o a la iglesia en términos generales, sino simplemente me incluyo dentro de este grupo que necesitamos ir por esta capacitación para la cual fuimos capacitados por el Espíritu de Dios, por supuesto, nada más como una salvedad. Claro. Ahora, Levanta tiene como objetivo primordial restaurar a las víctimas y sanar a los agresores. Qué bueno. O sea, vamos a trabajar en dos aspectos, o en nuestra visión. Sí, en prioridad atender a víctimas, tanto en el aspecto de poder ayudarle a salir de una situación como esta, de proveer ciertas necesidades, de aconsejar, caminar, conectar con profesionales en otras áreas como el trabajo social, como un abogado, etcétera. Sí. Bien. Y también sí hay la oportunidad, porque no todos los abusadores van a tener la sensatez de procurar ayuda, también caminar con el hombre agresor, que en otro programa vos dijiste muy acertadamente de que este es el problema de la violencia, esos corazones de hombres agresores violentos, bien, que por más que tratemos y cuidemos a una mujer, si va a volver al lugar, a su familia, va a encontrarse con un mismo corazón endurecido y un corazón agresor y violento, bien. Por tanto, como eslogan, Levanta quiere confrontar la violencia doméstica con la paz del Evangelio. Entonces ya estamos dando una propuesta que aunque pareciera para muchos obvia, es bueno, vamos a decir, recordarla, que tenemos, la iglesia tiene que enfocarse sobre dos vías fundamentales. Restauración de la víctima y, que es la parte que a veces se obvia, la sanación del agresor. Correcto. O sea, restauración y sanación. Pero en las dos vías de las dos personas que se vinculan en un conflicto dañino. Sí, claro, ese es el objetivo. Ahora entendemos que no siempre va a ser así. Lamentablemente vamos a encontrar mujeres atrapadas en este círculo, ¿verdad? Y otra vez insistimos en otros programas, hablamos de mujeres víctimas y hombres agresores porque es el común de los casos. Si bien es cierto, hay mujeres agresoras y hombres víctimas, se da en la minoría de los casos. Digo que es el ideal porque lamentablemente vamos a encontrar mujeres que van a querer quedarse en ese ciclo que mencionaste vos hace dos programas atrás sobre el aumento de las tensiones, sobre ese estallido de la violencia y el mal llamado, ¿verdad? La luna de miel, esa reconciliación falsa. Van a haber mujeres que van a querer seguir ahí. Falsa sobre el remordimiento y no sobre el arrepentimiento, que es lo que va a procurar salir de ese ciclo. Totalmente de acuerdo. Y por otro lado, hombres o agresores que no van a querer, no van a procurar, no sienten la necesidad, o no la ven por lo menos, de una restauración a través del arrepentimiento, ¿cierto? Claro, es que mientras le digan que lo que tiene es una enfermedad, pues entonces va a buscar una pastilla, ¿no? Exactamente, y las pastillas pues sirven unas cuantas horas y luego desaparecen. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Pero el problema, Alonso, el problema es una iglesia que no denuncia entonces. Que no que no tiene esa voz profética, llamémosle así, para denunciar. Porque la iglesia está llamada a ser conciencia de la sociedad. Mira, y en la Biblia tenemos ejemplos claros de éfiguras que se alzaron en contra de la injusticia, ¿verdad? A mí, mira, se me viene a la cabeza el caso de Nabot. Es que Elías denuncia la injusticia que se le estaba haciendo a este hombre. Ahora, esa representación es muy válida para la iglesia, tiene que alzar su voz para denunciar casos de violencia dentro de su congregación o fuera de su congregación de fe.
Totalmente. Es algo que la iglesia está puesta o está colocada con esa función, ¿verdad? Lamentablemente nos encontramos, y otra vez hablo en aspectos generales, ¿verdad? De la iglesia, no es el afán de criticar, y quizá nuestra iglesia ha caído también en lo mismo en ciertos momentos, pero nos encontramos con iglesias muy cómodas en 4 paredes para adentro, donde la vida en comunidad es muy linda, y lo es efectivamente, donde podemos cantar, comer, reír, y vivimos en un entorno seguro, ¿cierto? De buena comunión. Pero la iglesia no está llamada solamente a esa edificación interna. Está llamada a una expansión externa de puertas para afuera, de crear una comunidad para, como vos decís, crear conciencia, para hacer testimonio, para hacer luz y para presentarnos delante de una sociedad tal cual somos. Somos pecadores, perdonados por la gracia, en procesos de crecimiento y madurez. No somos perfectos, pero tenemos la verdad de Dios completa en nuestra mano, la cual queremos expandir y ser una conciencia, una luz que va alumbrando en una sociedad, en un mundo que, aunque no lo sabe o no lo quiere reconocer, necesita desesperadamente a Dios. Claro. Mira, y es que denunciar por parte de la iglesia es exigir el reconocimiento de la dignidad humana. ¿Y por qué? Porque, mira, y aquí hablo con pinzas, y si me desvío mucho aquí, Gilo me cierra el micrófono y ¿verdad? Me parece que parte del problema es polarizar la dignidad humana simple y sencillamente en el sentido de que la persona es salva por el Evangelio, que por supuesto nosotros encontramos el culmen de la dignidad y de identidad en Cristo, ¿ves? Pero el problema es que si no denunciamos ese ataque a la dignidad fuera del contexto de la familia de fe, ¿ves? No se está alzando la voz para ese respeto, repito, de esa dignidad universal del ser humano. Y la iglesia tiene que ser ese instrumento de conciencia social, que justamente por falta de conciencia social se asume que los derechos de la dignidad del hombre o de la mujer pueden ser pisoteados por medio de la violencia. Totalmente de acuerdo. Necesitamos ser entes denunciantes, de una forma correcta, por supuesto, desde perspectivas correctas y con el fin de edificar, claro está. Ahora, ¿cuáles dirías vos que podrían ser algunos peligros que supone la iglesia local en cuanto a la violencia doméstica? Mira, la violencia doméstica no afecta a la familia cristiana. Ese es un problema. Es un error. Es un error. Mira, no, porque eso no se da tanto en nuestra congregación, o estas cosas, digamos, que pueden darse, pero de la noche a la mañana, ya con una oración, eso se va a terminar. Claro. ¿Que dudamos del poder de la oración? Por supuesto Nunca. Que no. De hecho, lo primero que la iglesia tiene que hacer es orar. Está llamada a orar, y porque así lo ha dicho nuestro Señor Jesucristo, ¿ves? Pero el problema es asumir que los problemas no se dan dentro de una congregación de fe. Y luego, que las emociones deben de reprimirse como un reflejo de madurez espiritual. Y eso está fuertísimo, ¿verdad? Es un peligro reprimir las emociones y pensar de que entre menos emocionales, y entendemos que las emociones son traicioneras, ¿verdad? Y nos pueden jugar en contra muchas veces, pero reprimirlas no es un equivalente a la madurez espiritual. No. Son dos temas totalmente complementarios, sí. Pero la reprensión de una no magnifica la otra. Sí. Entonces, encontramos en términos generales la iglesia con estas carencias. Vos me compartías un versículo en cuanto a la esperanza que se puede ofrecer. Claro, y como siempre lo tomamos de la escritura, no de un escritor. Y sería del Salmo 10, 17 y 18. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones tu corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Es decir, aquí tenemos la esperanza de lo que Dios propone en contra de cualquier manifestación de violencia en la tierra. Que por supuesto que no vamos a entrar tampoco en una utopía de que la violencia va a terminar, claro, ¿verdad? Pero eso no significa que la iglesia no está llamada a ser un instrumento de avance en contra de la violencia, esperando ya el retorno del Salvador. Ahora,
ese es el punto que la palabra nos da. Hay esperanza contra cualquier forma de violencia. Ujú. Somos conscientes de que la violencia no va a terminar por el impulso de un ministerio o la denuncia de una iglesia, pero creo, y al menos es mi percepción personal, creo que nuestra responsabilidad es afectar nuestro contexto inmediato. Así es. Mi entorno. Tenemos la posibilidad de un podcast, vamos a hacerlo. Tenemos la posibilidad de una iglesia, vamos a hacerlo. Tenemos la posibilidad de abrir las puertas para apoyar a otras iglesias y a otros hermanos en concientizar sobre la violencia doméstica, pero eso no va a erradicar el problema en todo el mundo. Y sabemos muy bien, mi hermano, que todo este esfuerzo, si llega a unas cuantas familias, todo esto vale la pena. Absolutamente. Todo esto vale la pena. Esto no lo estamos haciendo para Costa Rica para Cristo. Sí. Lo estamos haciendo por ese desafío que ese Señor que pone en nosotros de hacer algo. Claro. ¿Verdad? Y de buscar, y siempre se va a buscar fruto. Correcto. Y aunque sea por una u otras familias, todo esto valdrá la pena. Y qué interesante lo que estás diciendo. Vale la pena el gran esfuerzo por unos cuantos. Pero ¿qué pasaría si todos, cada persona, cada iglesia, en su entorno inmediato dijeran, yo voy a hacer algo? Es poquito, pero lo voy a hacer. Sí. ¿Cómo se crearía esa sinergia, ¿verdad? Para alcanzar a más. El texto que compartiste es maravilloso. O sea, y mientras hablaba, lo estaba volviendo a leer. Dios escucha, prepara su corazón para que personas que están en condiciones sufrientes, un huérfano, que en el contexto bíblico es la persona más indefensa y más vulnerable claro, de la sociedad, al huérfano, al oprimido. Sí. Hablemos un extranjero, hablemos de una viuda, aquel que tiene menos poder o, como decís vos, es vulnerable, a fin de que no se vuelva a hacer violencia o que no vuelva más a hacer violencia el hombre en la tierra. Qué responsabilidad, claro, qué corazón el de Dios, sí, de poder disponerse su oído para escuchar y su corazón para actuar en pos de aquellos que son débiles, ¿verdad? Y lo maravilloso, mira, yo siempre leo este y otros textos, y es que preguntémonos, ¿Dios tiene el poder de hacer cambios según lo que Él quiera? Absoluto. Inclusive la maldad va a ser destruida con el soplo de su boca en su tiempo. Sin embargo, Él ha querido extender este desafío y esta responsabilidad en aquellos que van siendo redimidos. Claro. La extensión de su de su persona, de su carácter y de su misión. Vamos a recordar que la iglesia no tiene misión. La iglesia extiende la misión de Dios y es el instrumento de Dios para cumplir sus propósitos. ¿Ves? Entonces es un desafío que nosotros estamos asumiendo y que le invitamos a usted dentro de su iglesia local a que también continúe con este deseo de Dios. Correcto. Totalmente es la voluntad de Dios. Es ¿cierto? la voluntad de Dios. Y es parte de nuestro rol asumirlo, y también daremos cuentas a Dios de que si lo hicimos o no. Así es. Ahora, dos cosas importantes en esta conversación de hoy. Número uno, recordar a las personas, específicamente a las iglesias, que a partir del 1 de febrero del año 2021 tendremos disponible la capacitación Levanta para crear conciencia y para entrenar a iglesias de cómo afrontar casos de violencia doméstica. Está disponible en diferentes formatos. Hablamos de todo un día de trabajo, un tipo taller. Hablamos de conferencia de 3 días o 6 sesiones en 3 días. Y es muy flexible, ¿cierto? Podemos adaptar a la necesidad de la iglesia un curso, inclusive más intensivo de algunas semanas, tanto presencial, ¿verdad? Yendo nosotros al lugar, o virtual, en línea, ¿cierto? Como estamos aprendiendo en esta pandemia. Y como decimos otra vez, no somos expertos en el tema. Hemos encontrado fuentes, estamos trabajando, aprendiendo, estudiando, y queremos junto con las iglesias crecer y enriquecernos mutuamente en estos procesos de crear conciencia en cuanto al trato de la violencia doméstica. Claro. ¿Y cómo sería la manera recordada de poder contactar
contactar al ministerio? Bien, la forma más práctica de contactarnos, y también tenemos que entender que Levanta es un ministerio que va a implicar seguridad de hombres o personas violentas. La forma más práctica de poder contactarnos es a través de nuestras redes sociales, sea en Facebook o sea en Instagram. Buscar Levanta CR y va a encontrar nuestro logo. Pero también puede escribir un correo electrónico a directorlevanta, muy simple, directorlevanta@gmail.com, y ahí podemos encontrar, va a encontrar información necesaria, ¿verdad? Y nuestras redes sociales están, nuestros números, los cuales tienen acceso. Así que es una forma práctica para poder contactarnos, ¿verdad? Claro. Mira, y quiero en unos segundos honrarte, mi estimado amigo, porque vos estás diciendo que no sos un experto, y en esa humildad es donde Dios hace una gran obra en tu vida, en tu ministerio, porque tenés profundos estudios en cuanto a consejería y sos un hombre que está buscando siempre permanecer fiel en las enseñanzas de la Escritura. El Señor te está capacitando. Y qué maravilloso escucharte diciendo, mira, no somos expertos, pero queremos caminar con los pastores. Esa actitud es lo que va a producir fruto, donde el Señor sea el que se glorifique. Muchas gracias, mi querido amigo. Gracias, y vos sabes que es mutuo, ¿verdad? Es recíproco, y sé también el amor a Dios que tenés y que procuramos tener en poder crecer. Así que estamos para servirles. Así es. A quien lo necesite, iglesias, personas y demás. Ahora, propuestas para la iglesia local, mi amigo. Bien, ¿qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Ok. Pensemos entonces en algunas cosas puntuales de cómo poder abordar o cómo una iglesia podría abordar estos temas. En primer lugar, vamos a hablar muy rápidamente. La iglesia local debe dar apertura a profesionales en su área, abogados, trabajadores sociales, en ciertas perspectivas la psicología, consejeros bíblicos, expertos en la materia de violencia familiar. Vos lo dijiste también con mucha humildad, necesitamos reconocer nuestros límites. Claro. Bien. Y eso nos lleva al punto 2, educar, porque ese es el propósito, educar a la congregación sobre las causas y consecuencias de la violencia doméstica, ¿verdad? Y la esperanza que hay en Cristo. Porque es una cuestión de educación, ¿verdad? Es importantísimo esto que decís, y creo que mucho va en el concepto que hemos hablado antes de liderazgo y de iglesia. Nos encontramos algunas veces enseñando desde el púlpito temas quizá un tanto abstractos. ¿A qué me refiero? Mientras enseña la palabra de Dios, siempre necesita terminar en cosas prácticas y concretas. La Biblia, somos personas, vos y yo, que nos encanta la teología y conversar y filosofar sobre teología en nuestro muy limitado conocimiento, pero filosofamos, ¿verdad? Sí. La teología, por lo menos nos tomamos un café. Un café y hablamos por lo menos, por supuesto. Pero la teología es importantísimo porque eso va a concluir en acciones prácticas. Sí. Creo que esta palabra educar, bíblicamente, debería ser un aliciente, un motivante, un regulador de nuestra enseñanza, de que vamos a enseñar las escrituras, y otra vez, y soy enfático porque lo creo, en la suficiencia de las escrituras, pero aplicadas en nuestra realidad. Hoy día, nuestra sociedad costarricense sufre de violencia doméstica, inclusive dentro de familias cristianas, cualquiera que ésta sea, de pocos o muchos recursos, de una u otra raza, de una u otra etnia o nacionalidad, se sufre. Ahora, la iglesia necesita estar educada de cómo tratar, como vos decías, la violencia y la esperanza en Cristo. Sí, ¿qué es lo que la Biblia dice al respecto? Exacto. Porque la Biblia, tenemos que entender que no nos va a decir los puntos específicos a todas las necesidades humanas, pero sí nos da la perspectiva completa de cualquier necesidad humana. Entonces, por medio de la sabiduría que solamente viene de lo alto, recibimos la perspectiva bíblica para enfrentarnos a los desafíos que nosotros tenemos en nuestra época. Correcto. Hay principios clarísimos de cómo actuar, que salen de las escrituras. ¿verdad? Bien. Y ahí está el desafío, tener una perspectiva bíblica para dar respuesta. Correcto. Hablamos entonces de dar apertura a profesionales en ciertas áreas. El pastor o el líder siempre acompaña
conectando a otros recursos. Número 2, educar a la congregación Sí. sobre consecuencias y la esperanza en Cristo. Número 3, concientizar a la congregación sobre los privilegios y responsabilidades de ser padre y madre según las Escrituras. Qué bueno. Qué importante. Hermosísimo, Qué importante. hermosísimo, claro. ¿Por qué? Porque nosotros arrastramos, o muchos arrastran, con imágenes negativas de lo que significa ser padre o ser madre, ¿no? Y que no se han abierto a enseñanzas alternativas, ¿verdad? Y un tema que supongo que es un tema que trataremos más adelante, el tema de la masculinidad y feminidad bíblica. Correcto. Vamos a dedicarle un programa entero a la masculinidad bíblica y a la feminidad bíblica. ¿Por qué? Porque hay conceptos, y voy a usar aquí dos palabras que sacan chispas, hay conceptos conservadores y conceptos liberales que malinterpretan el rol de la masculinidad y la feminidad. Bien, masculinidad no es machismo, feminidad no es feminismo. Hay conceptos bíblicos basados en la dignidad humana por creación de Dios que van determinando no solamente la igualdad de la dignidad humana, sino también los roles que deben desarrollar cada uno en forma recíproca, incluyendo también a nuestros hijos, que es importantísimo. Claro. Cuarto lugar. Abrir las puertas a las víctimas de violencia doméstica. Mira, las iglesias locales deben abrirse a escuchar, donde las víctimas se sientan respetadas, escuchadas, seguras de poder emocionalmente expresarse, ¿ves? Ese es el punto, que no les está afectando su concepto espiritual frente a otras personas, sino que encuentran digamos que ese ambiente eficaz y efectivo, ¿ves? Para que se puedan comunicar, inclusive compartiendo con otros casos de violencia doméstica, ¿ves? Entonces es crear espacios, la iglesia tiene que crear espacios, grupos de personas que están sufriendo abuso verbal, abuso físico, psicológico, patrimonial, etcétera, y que se pueda abrir ese espacio de diálogo. El Plan Levanta ofrece este plan de acción concreto para la iglesia, para atender, como vos decías, claramente a las víctimas y que la iglesia sea un lugar seguro. Qué bueno sería que víctimas de violencia doméstica, víctimas y abusadores, ese es el punto, puedan encontrar en las iglesias un lugar seguro. Claro. Hay un autor que tiene un ministerio similar de violencia doméstica, que su visión es que la iglesia se convierta en el lugar más seguro para víctimas y abusadores. Y yo le robé su frase, ¿verdad? Qué lindo sería esto, que iglesias tuvieran un plan de acción para atender a víctimas, atender a abusadores, fundamentado en las Escrituras, por supuesto. Sí, así es. No, estamos hablando de un concepto de iglesia muy amplio, que apunta hacia la esperanza que tenemos, hacia estar viviendo perpetuamente delante del trono de Dios. Y esto es maravilloso, es la esperanza, pero también apunta a una vivencia del ya, del ahora. Correcto. ¿Verdad? Como Jesús decía, he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Y es un concepto donde tenemos que aplicarlo a nuestro contexto del hoy, del momento, ¿no? Correcto. Paul David Tripp, que es un reconocido autor de consejería bíblica, él dice que el evangelio nos salva para la eternidad, pero también nos salva aquí y ahora. Bueno, y esa es esperanza de vida que nos da, de saber que en esta vida no es exclusivamente sufrimiento y sobrevivir 70, 80 años, sino que, como vos decías, también podemos tener vida abundante, aun cuando hayamos pasado experiencias tan dificultuosas como lo es la violencia doméstica. Como tener el concepto de iglesia también como un lugar de, digamos, de poder abrir espacios para conversaciones que tienen que ver, pero que no se ven como aspectos espirituales. Sí, correcto. Y vos sabes que lamentablemente encontramos lugares en círculos cristianos donde decir sufro ansiedad, sufro depresión, sufro de violencia doméstica es una vergüenza. Sí. No se hablan, y soy testigo de personas que no hablan sus luchas emocionales o familiares, porque qué vergüenza, o te porque van el a entorno decir, no es seguro. Claro, te van a decir, mira, algún pecado tenés por ahí, sin confesar, que ciertamente si nos vamos atrás, no vamos a desestimar esto. Claro. Pero necesitamos darle el matiz adecuado. Correcto. ¿Verdad? Perfecto. Un quinto elemento dentro del plan de acción. Hablamos en primer lugar, abrirle la apertura a profesionales. Número 2, educar congregaciones.
Número 3, crear conciencia sobre lo que es ser padre y madre, masculinidad, feminidad. Número 4, abrir las puertas a las víctimas y a los abusadores, en forma separada, por supuesto. Sí. Y quinto, la iglesia frecuentemente debe presentar el modelo bíblico de relaciones maritales y familiares. Clarísimo. E incluirá buscar formas para atraer núcleos familiares que no cumplan el modelo papá, mamá e hijos. Sí, formas para tratar núcleos familiares. Sí, como Perdón, estás diciendo. tratar núcleos. Tratar que no cumplan con el modelo papá, mamá, hijos. Porque vamos a una realidad. Siempre todos los modelos bíblicos que es el ideal, ¿verdad? Papá, mamá e hijos. Pero ¿cómo tratamos con las necesidades de otro tipo de modelos también, que existen otros modelos familiares, que ya hablamos de esto, donde está mamá con sus hijos, ¿verdad? Sin importar la razón. Sin importar por ahora. Claro. ¿Y qué alternativas la palabra de Dios le da a una mujer que está luchando sola con sus hijos? Y que vienen consecuencias emocionales, ¿verdad? ¿Qué plan de esperanza se le da a una familia que no cumple con un modelo establecido? Papá, mamá e hijos. Otro modelo que vos me comentabas también es el modelo de hijos adultos, quizás solteros, o con sus familias, que deben también de cuidar de sus padres adultos mayores. Claro. Pongámosle un hijo, una hija que debe cuidar a sus padres por la condición de salud. Bueno, ¿cuál es la esperanza que se genera sobre este modelo de familia que se da por circunstancias naturales? El fallecimiento de una persona, la soltería de otra, bien, y es un modelo de familia. Donde se está viviendo el amor de Dios ahí, donde está viviendo la entrega dentro de un círculo familiar, ¿ves? Pero el problema es cuando nosotros limitamos a que no es una familia, porque como no está el modelo específico, entonces ya todo lo que la Biblia habla acerca de la familia no aplica a ese modelo. Correcto. ¿Ves? Entonces ahí está una hermenéutica adecuada que tenemos que aprender a enfrentarnos con el desafío de una sociedad con la que tenemos hoy. Excelente. Termino con dos cosas. Bueno, una cosa que implica otra. Le recordamos entonces, a partir del 1 de febrero de 2021, el plan de capacitación de Levanta para iglesias locales. Hablamos de diferentes formatos de presentación en cuanto a duración y método o vía, sea vía Zoom, ¿verdad? O plataformas virtuales o presenciales con los protocolos respectivos, ¿verdad? Sí. Y el entrenamiento que estamos dando de lo que estamos hablando en este programa. Algo que, para concluir, que se nos pasó el tiempo hoy muchísimo, algo puntual. Qué maravilloso sería que cada iglesia tuviera un representante Levanta, una voz en la congregación y no Levanta, más allá de Levanta, un representante que vela, de ese que cuida, desafío que asume Levanta. Exactamente, del desafío que asume Levanta para denunciar la violencia doméstica y tratar la violencia doméstica. Sí. Qué maravilloso un matrimonio, una persona en cada congregación. Así es. Donde pueda recibir a estas personas y acompañarles, donde pueda conectarle con otras personas que han pasado por lo mismo, donde podemos crecer juntos en la capacitación y crecimiento y la comprensión del tema desde una perspectiva bíblica. Este problema se resuelve con un cuerpo unido. Un cuerpo unido, no uniforme, unido. Exactamente. Mi estimado, gracias por tu tiempo. Gracias a vos. La próxima semana seguimos con la parte 2 de la propuesta. Así es. Nos vemos. Nos vemos si Dios lo permite. Un gusto.